Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Se puede observar, por favor, me confirman? Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces. Ya, muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces revisamos los problemas. Ya todos tienen los problemas. Ya todos tienen los ejercicios. Entonces, podemos ir revisando. Podemos ir revisando el problema uno y 2. Muy bien. ¿Cuál sería la clave en estos dos primeros ejercicios? A ver, coméntame, por favor. ¿Cuál sería la clave en estos dos primeros ejercicios? ¿Qué nos comenta el problema? ¿Qué nos comenta el problema? No dice, las celdas galvánicas juegan un papel vital en la sociedad moderna, permitiendo la portabilidad de la energía y facilitando una variedad de tecnología y procesos. Al respecto, indique la falsa. La C dice, vamos a ver, el electrodo donde el estado de oxidación aumenta se denomina ánodo. Supuestamente, donde el estado de oxidación aumenta, se está refiriendo a qué, muchachos? ¿Se está refiriendo o no a una oxidación? ¿Se está refiriendo o no a una oxidación? Correcto, correcto. ¿Y dónde se da la oxidación? ¿Se da o no se da en el ánodo? Es verdad, ¿no? Es correcto, muy bien. Los electrodos fluyen espontáneamente desde el electrodo negativo hacia el electrodo positivo. Ya te cuento, mira. ¿Recuerdas tú lo siguiente? ¿Recuerdas tú lo siguiente? Esto lo voy a hacer un poco más pequeño, ¿ya? Un minuto. Ya, ahora sí. Ya, entonces habíamos dicho que el primero era verdadero, correcto. Ahora, ¿recuerdas tú? Voy a hacer una comparación. En la electrólisis, ¿nosotros qué teníamos? Nosotros en la electrólisis teníamos ¿qué cosa? Que el flujo de electrones iba de dónde a dónde. El flujo de electrones iba de el ánodo, que era negativo, que era positivo, disculpa, al cátodo, que era negativo. ¿Te acuerdas que esto iba así? ¿Iba así o no? Ya, ahora, en la celda galvánica, ahora, en la galvánica, ¿cómo va ello? En la galvánica, ahora, ¿cómo es la historia? En la galvánica, ahora, ¿cómo va? Los electrones igual se siguen moviendo del ánodo al cátodo, ¿sí o no? Es lo que hemos visto hoy. Pero lo que va a cambiar es la carga. Si el ánodo era positivo en la electrólisis, ahora en la celda galvánica es negativa. Y el cátodo, si era negativo, ahora es positivo. ¿Ok? Cambia el signo. Cambia el signo. ¿Está claro eso, por favor? ¿Se puede ver la pantalla así, no? Listo. Entonces diremos, van desde el electrodo negativo hacia el electrodo positivo, verdadero. Ya está. 3. El puente salino garantiza la electroneutralidad
de las semiceldas? Vamos a ver, vamos a ver. Sigamos leyendo. En estos dispositivos los procesos químicos redox son provocados. Dime, ¿en estos dispositivos los procesos químicos redox son provocados? ¿Son provocados o se da de manera espontánea? ¿Son provocados o se da de manera espontánea, muchachos? Se da de manera espontánea, entonces no es que sean provocados, es, es espontáneo. Y claro, ¿te acuerdas que el puente salino garantizaba la electroneutralidad? Eso era verdadero, ¿no? ¿Te acuerdas que el trabajo justamente del puente salino era manejar la polarización? Evitar la polarización, ese era su trabajo, pues, manejar la electroneutralidad. Por lo tanto, en la última que dice, el electrodo que aumenta su masa es donde se lleva la reducción, claro, porque recuerda que el ánodo es el que se desgastaba, ¿no? ¿Te acuerdas o no? El ánodo se desgastaba y el cátodo aumentaba su masa. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta acá, muchachos? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta acá, amigos? La letra te pide la falsa, ¿no? ¿Qué claves me habían dado? A ver. No, sí me dijeron claves, ya las borraron ya. Ya, listo. Problema número dos. Problema número dos. ¿Cuál es la respuesta? Una celda voltaica es una celda electroquímica que facilita una reacción espontánea. Las celdas voltaicas tienen dos semiceldas, cada una de las cuales facilita una única semirreacción, ya sea de oxidación o de reducción. Respecto a las celdas galvánicas, seleccione los enunciados correctos. Son dispositivos en los cuales se produce corriente eléctrica alterna. No, pues, no es alterna. ¿Qué tipo de corriente es? Corriente continua, ¿correcto? ¿Estamos o no, muchachos? Falso. La energía química de una reacción redox se transforma en una energía eléctrica. Claro, ahora aquí es lo contrario a lo que era la electrólisis, pues. ¿Te acuerdas que en la electrólisis la energía eléctrica se generaba en energía química? Ahora la energía química va a generar energía eléctrica, ¿no? Correcto. Dice, ¿están formados por dos semiceldas? Correcto. Listo. ¿Cuál es la clave, chicos, ahí entonces? ¿Cuál es la clave? Me piden solamente las correctas. ¿Cuál es la clave? La 2 y la 3. ¿Está claro eso, por favor? ¿Me confirman el chat, por favor? ¿Me confirmas? Hola. Sí, ya, perfecto, ¿no? Listo, muy bien. Sigamos, sigamos. Esto también se les va a enviar, ¿ah? Esto también se les va a enviar, así que no, no se preocupen. Seguimos. A ver, un minuto. Ya, vamos con las preguntas. Ya, ¿cómo serían esas dos preguntas? A ver, te escucho. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, vamos. Pregunta 3. La electroquímica es la interrelación que se establece entre los sistemas químicos
y los sistemas eléctricos, cuando ambos fenómenos inciden en un proceso. Solo considerando a la celda galvánica indique las proposiciones correctas. ¿Cuál sería la correcta? A ver. Dice, son dispositivos que transforman la energía química en energía eléctrica. Verdadero, ¿no? Verdadero. En una semicelda anódica ocurre la reducción. No, pues. Supuestamente, si es una semicelda anódica, si es la semicelda anódica, es porque debe de ocurrir ¿qué cosa, muchachos? Es porque debe de ocurrir la debe ocurrir la oxidación, ¿sí o no? Por lo tanto, esa opción, ¿cómo es? Falsa. Falsa, ¿no? ¿Qué más? Dice, los electrones fluyen por el alambre de cable conductor externo desde el electrodo negativo hacia el electrodo positivo. ¿Te acuerdas cómo era? Tú tenías aquí tu cátodo, tú tenías aquí el ánodo, ¿te acuerdas o no? Y tú tenías aquí el cátodo. Entonces, los electrones salían ¿de dónde? Del ánodo y entraban ¿a dónde, te acuerdas? Al cátodo, ¿no? Pero ¿te acuerdas que en la electrólisis el ánodo era positivo porque perdía? Acá no. Acá era lo contrario, ¿no? Era negativo. Y aquí, como tenía que ser el cátodo? Positivo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Los electrones fluyen por el alambre conductor desde el electrodo negativo hacia el electrodo positivo. Esa opción, ¿cómo sería, muchachos? ¿Verdadera o falsa? ¿Verdad? Verdadera. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La clave sería la uno y la 3. La D, muy bien, ah. Muy bien, muy bien. ¿Está claro eso, por favor? ¿Se entiende? Seguimos, la 4. ¿Qué dice? Para predecir el voltaje que se observará cuando se conectan entre sí dos semiceldas diferentes, hay que utilizar los respectivos potenciales estándar de reducción. Respecto a los potenciales estándar de los electrodos, indique lo que no cumple. Nos pide la falsa. ¿Cuál sería? Dice, la unidad de medida es el voltio. Claro, está en voltios, ¿no? Es un voltaje. Su valor puede ser cero, claro. ¿Sabes cuál es el valor de cero? El valor de cero es el potencial estándar del hidrógeno, pues. El potencial estándar del hidrógeno es el que se toma como referencia. Es el más 0,00 voltio. Ese es el que se toma como referencia, pues, ¿no? El valor del hidrógeno. Su valor depende del tamaño del electrodo, esa es la respuesta, ¿no? ¿Quién me puede decir por qué esa es la respuesta? ¿Quién me puede decir por qué esa es la respuesta? A ver, quiero una respuesta ahí. Claro, lo habíamos comentado al inicio, ¿no? Es que estamos hablando de una propiedad que es intensiva, pues muchachos, claro que sí, esa es la respuesta, pues. El potencial es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia, no depende del tamaño. Correcto, esa es la respuesta, lo comentamos, ¿no? Su valor puede ser positivo o negativo, sí, incluso puede ser cero, ¿no? Su valor puede ser un número decimal, claro que sí, hemos visto ejemplos de decimales, correcto. ¿Cuál es la respuesta ahí, muchachos? ¿Cuál es la respuesta entonces en ese ejercicio? La C. ¿Se entendió eso, por favor? Sí, quedó claro entonces que es una propiedad intensiva. Perfecto, muy bien, seguimos. Veamos.
Veamos. Ya, ¿cuál será la clave, chicos? A ver. ¿Qué dice? Problema 5. Dice, las celdas galvánicas son cruciales en varios procesos industriales. Por ejemplo, se utiliza en la galvanoplastía para depositar una capa de metal sobre un objeto. Evalúe cada enunciado e indique la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto a las celdas voltaicas. Perfecto, a ver. Dice, son dispositivos que generan corriente alterna falso. Ya está, falso. Dijimos que era corriente continua. ¿Se genera flujo de electrones a partir de una batería? No, 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 eso es mentira. ¿Por qué? Porque esto es espontáneo. Esto es espontáneo. ¿Te acuerdas que la batería era porque no era espontáneo, no? La energía química se transforma en energía eléctrica, correcto. ¿Cuál es la clave, chicos, ahí? Sería entonces falso, falso, verdadero, clave casa, ¿correcto? Correcto para todos, por favor, me confían al chat, ¿sí? Ya, seguimos, 6. Las celdas galvánicas son dispositivos donde ocurren procesos electroquímicos, es decir, se relaciona la energía química y la energía eléctrica. Respecto a todo dispositivo, señale la secuencia de verdad o falsedad. ¿Cuál es la clave en la 6? A ver, quiero leer, clave en la 6. ¿Cuál es la 6 para ti? La B, vamos a ver, ¿ya? Dice, en ello ocurre una reacción redox no espontánea para generar, pero si es no espontánea no ocurriría, pues. En ello ocurre una reacción redox no espontánea o tiene que ser una reacción redox espontánea, claro. Ya está. Dos, el ánodo es de carga negativa y en él ocurre la reducción. A ver, es falso porque si es ánodo, imposible que ocurra la reducción. O sea, por ahí ya decimos que esto es falso. Este era falso, este era falso. Pero el ánodo, ¿qué carga tiene? Solo para recordar. El ánodo, ¿qué carga tiene? El ánodo pierde electrones. En la electrolítica era positiva. Aquí, como debe ser, negativa, pues, ¿no? O sea, eso sí era verdad, pero no ocurre la reducción, pues ocurre la oxida. Aquí tendría que darse lo que nosotros conocemos como la oxidación. Falso. Los electrones fluyen del cátodo al ánodo. Falso. Los electrones, ¿cómo fluyen, muchachos? Los electrones fluyen del ánodo. ¿A dónde? Al cátodo. ¿Cuál es la clave entonces ahí? ¿Cuál es la clave? Bebito, ¿no? Todas eran falsas, ¿sí o no? Confiérame al chat. ¿Todos eran o no eran falsos? Todos eran falsos. Ya está, se acabó. ¿Está claro, por favor? ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Miren cómo es, ¿no? Con un solo, hemos definido solamente en la teoría lo que era el potencial de reducción, oxidación, que era el potencial, y explicando Daniel, o sea, explicando la pila de Daniel, hemos podido nosotros ya prácticamente trabajar todo, ya lo estamos trabajando. No, nos hemos tomado nuestro tiempo en hacer la parte de Daniel, explicar bien el proceso, todo, y con eso ya podemos finiquitar las preguntas teóricas, ¿no? Estamos bien, ¿no? Por favor, ¿me confirmas? Este es un temita que muy pocas veces se hace en academias, a veces por un tema de tiempo, ¿no?
Su teoría no demora mucho en realidad, pero de todas maneras es un tiempo que se tiene que invertir, ¿no? Listo, vamos con el problema 7 y 8. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería tu respuesta de la 7 y de la 8? ¿Cuál sería tu posible respuesta? La C y la D dice, vamos a ver. Dice, la pila de Daniel. Ya, la pila de Daniel nosotros lo hemos estudiado, pues. ¿Cómo era la pila de Daniel? Así nomás, un refrescar rápido. La pila de Daniel tenía el ánodo, era el zinc, ese era el ánodo. El zinc, por ser el ánodo, tiene la carga negativa, ¿correcto? Y el cátodo, ¿quién era? El cátodo era el cobre, él es el cátodo y obviamente tiene la carga positiva, ¿no? Los electrones, tú ya sabes que fluyen en este sentido, correcto, él es el que se gasta, correcto, él es el que se gasta y el cobre es el que aumenta su masa, ¿no? Ahí está, ¿te acuerdas? Ya, perfecto. ¿Qué dice? Los electrones fluyen de la barra de cobre a la barra de zinc, falso. Ya lo dijimos. El puente salino contiene iones. Los positivos migran al cátodo. ¿Te acuerdas cómo era esto? ¿Te acuerdas que el zinc a medida que aumentaba su carga, enviaba los electrones, aquí aumentaba la carga positiva, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Ya. Aumentaba la carga positiva y por el cobre aumentaba, ¿te acuerdas la carga negativa? ¿Te acuerdas o no? Entonces, en el puente salino, ¿qué ocurría? Acá estaba mi puente salino. ¿Qué ocurría, te acuerdas? Que aquí venía quién? El cloro negativo y aquí quién venía el potasio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocurría acá? ¿Ocurría esto o no ocurría esto de aquí? Entonces dicen, el puente salino de los iones positivos, ¿a dónde migran? Los iones positivos migran al ánodo o migran al cátodo. ¿A dónde migran, muchachos? Los iones positivos migran o no migran al cátodo, migran a la región catódica. Claro, migran o no migran a la región catódica. Falso, pues. Falso. No sé si se ve eso. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve, muchachos, eso? Confirma el chat. ¿Se ve o no se ve? Se ve que el potasio tiene que ir o no a la región, voy a poner acá, a la región catódica. Correcto. Y el otro es la región anódica, ¿no? ¿Está claro o no está claro eso, por favor? ¿A dónde va el cloro? El cloro no tiene que ir a neutralizar a la carga positiva y la carga positiva se encontraba en la región anódica. En cambio, el potasio más uno tiene que ir a dónde? A neutralizar a la carga negativa. ¿Y la carga negativa dónde estaba? En la región catódica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Esa es falsa, ¿sí o no? Listo. ¿Estamos claros hasta ahí? Por favor, me confirmas al chat. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya. Dice, la notación de la celda es zinc más 2 1 molar, cobre más 2 1 molar, cobre. Claro, esa es la respuesta, ¿no? ¿Esa era la anotación o no? Esa era la anotación, ¿no? El zinc se oxida, el cobre se reducía, ¿sí o no? Está perfecto, esa era la anotación, pues. Dice, la semicelda de la barra de zinc
¿Es de carga positiva? No, pues es de carga negativa. ¿Se genera corriente alterna? No, se correrá alterna, no, es la continua. Ya está. ¿Cuál es la clave entonces ahí, por favor? ¿Cuál es la clave ahí? La C. Muy bien. Problema 8. Problema 8 dice, la batería de níquel cadmio es una batería recargable. Me pide determinar el potencial de la celda. Perfecto. ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer es reconocer quién es el que se reduce y quién es el que se oxida. Nada más. ¿Te acuerdas o no? Hay que reconocer quién se reduce y hay que reconocer quién se oxida. Solo eso. Ya, a ver, pregunta entonces. Rapidito. ¿Los dos están o no en reducción? De 2 a cero, de 2 a cero. Los dos están en reducción, ¿no? ¿Quién es el mayor? Esa es la pregunta directa. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor, chicos? Porque recuerda que el que tiene mayor valor es el que se va a reducir. ¿Quién tiene mayor valor? Menos 0,25, correcto. Entonces lo que yo digo acá es que como el níquel más 2 tiene un mayor valor, entonces él queda. Queda que el níquel es el que se va a reducir. Potencial de reducción queda menos 0,25 voltios. ¿Estamos bien o no? Pero si él se reduce, ¿qué tendría que pasar con el otro? Él se tendría que invertir. Y entonces te quedaría ahora cadmio cero pasa a cadmio más 2. ¿Y cuánto tendría que ser su potencial de oxidación? Si tú inviertes, ¿qué pasaba con el signo, muchachos? Cambiaba, más 0,40. Confírmame, ¿eso es verdad o no? Así era, ¿no? Y ahora simplemente, ¿qué hago? Lo sumo. Súmalo, por favor. ¿Cuánto es el potencial de la celda? Súmalo, por favor. Ya está, ¿no? Ya eso de ahí es cosa directa, pues. ¿Cuánto saldría eso de ahí? 0,15 voltios. ¿Cuál es la respuesta ahí entonces, muchachos? La clave B, ¿no? Muy bien. ¿Quedó claro cómo hemos hecho eso? Eso lo hemos hecho en la primera parte, nada más, ¿sí o no? Eso lo hemos hecho no en la primera parte de la explicación. Eso lo hemos hecho en la primera parte de la explicación, ¿no? Claro, hasta aquí, por favor, estamos claros todos. Confirmen, ¿estamos bien hasta aquí, por favor, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Se está entendiendo, por favor? ¿Se está entendiendo? Bacán, bacán, bacán. Seguimos. Como te comento, al terminar la clase, esto yo les voy a compartir. Sí, sí que no se preocupen. Ya seguimos. Uy, la nueva está partida. Ya, voy a tener que copiar esto rápido. Por eso yo les comentaba en la última sesión, creo que fue, que sí, creo que sería beneficioso, no sé, eso lo íbamos a dejar a votación, que la parte de orgánica, no sé si recordarán, se acuerdan que les comenté, que la parte orgánica la hagamos con tableta, tal cual estamos haciendo esto. ¿Te has dado cuenta que hoy no es que nosotros hemos tenido preparado ya el material, que no, el profesor me enseñó fotos, nomás no. El material lo hemos trabajado tal cual se trabaja en la pizarra, pero más rápido, ¿no? Más rápido. Entonces, yo creo que la parte orgánica sería para nosotros muy beneficioso que lo trabajáramos con la diapositiva porque nos permitiría mover más rápido la información, creo yo. No sé qué opinarán ustedes, igual le vamos a dejar
No a votación, pero lo íbamos a dar a comentario, ¿no? A que de repente podía ser así. Ya lo veremos, pues ya lo veremos. Ya, vamos a ver con esos dos problemas. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué dice? A ver, primer problema dice, ¿no? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál sería el valor que se espera que indique un voltímetro? Ya, igualito, ¿no? Me dice, a condiciones ambientales en el laboratorio de química se diseñan varias celdas galvánicas con el fin de verificar el valor del potencial estándar, para lo cual para la celda con electrodos de cadmio y cromo sumergidos en sus respectivos electrolíticos. ¿Cuál sería el valor que se espera que indique el voltímetro? Me está pidiendo el potencial de la celda, ¿sí o no? Ya, muchachos, entonces aquí nomás de frente. Pregunta, ¿los dos están o no están en reducción? Mira, él vale cero, él también vale cero. De 0 a 2 está en oxidación, de 0 a 3 está en oxidación. Dime, ¿estos potenciales están en reducción o están en oxidación? Vamos, es importante que me digas eso. ¿Están en reducción o están en oxidación? ¿En qué están? Esos potenciales. Va de 0 a 2, va de 0 a 3. ¿La carga aumenta o disminuye ahí, por favor? Necesito que me lo comentes. Necesito que me lo comentes. Aumenta, entonces son oxidación, ¿no? Entonces, ¿quién se oxidaría? Te escucho, ¿quién se oxidaría? Se oxida el que tiene mayor potencial. ¿Quién se oxida entonces? ¿Se oxida o no se oxida el cromo? ¿Correcto? ¿Se oxida o no se oxida el cromo? Entonces yo diría, ah, bueno, lo que yo observo es que el cromo cero pasaría a cromo más 3 y este sería su potencial de oxidación, más 0,74 voltios. ¿Correcto? Y si él es el que se oxida, ¿qué tendría que pasar con el otro? Tendría que reducir. Profesor, ¿quién es el que se tendría que reducir? Dime tú, el que se tendría que reducir tendría que ser o no ese de ahí. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ya está. ¿Qué hacemos? Lo invierto. Inviértelo, por favor, ¿qué te quedaría? Te quedaría que de cadmio más 2 pasarías a cadmio cero. ¿Y cuánto sería este potencial de reducción? Sería menos 0,40. ¿Es correcto o no es correcto eso? Ya. Entonces ya está. Súmalo, pues. Súmalo. Si yo lo sumo, entonces el potencial de la celda, ¿cuánto tendría que ser? Más 0,34 voltios. ¿Sí o no? ¿Cuál sería tu clave entonces ahí? ¿Cuál sería tu clave ahí? La alternativa C. ¿Es correcto eso, chicos, o no? Perfecto. Ya está. Problema 10. Vamos, problema 10. ¿Qué nos comenta el problema 10? Te escucho. Al diseñar una celda galvánica, dice, a condición estándar a través de un multímetro se determina el valor de, ah, mira, el problema te está dando de dato el potencial de la celda. El propio problema te está dando de dato el potencial de la celda. Ahí está. Este es el valor que marca, dice. ¿Correcto? Ya, yo sigo. Ahora dice, determina el potencial estándar para. Ya, pero entonces más un potencial de oxidación. ¿Es así? Ya, pero ese potencial de reducción, ¿quién te lo está dando? Acá está, pues mira, según lo que a mí me dan, la reducción es cuando el cobre va de dónde. Es cuando el cobre va de +1 a 0.
Y la oxidación es cuando vas de dónde? De 0 a 2. Ah, mira, magnesio, magnesio más 2. Ahí está, mira. ¿Qué te parece? Entonces lo único que yo haría es buscar eso, ¿no? Mira, yo tengo un dato acá en el que a mí me están dando el potencial cuando el magnesio va de 2 a 0. Pero yo te hago una pregunta. Yo lo necesito cuando va de 2 a 0. Se ve la manito, ¿no? Yo lo necesito cuando va de 2 a 0 o lo necesito cuando va de 0 a 2. Le voy a poner otro color. Así lo voy a hacer. Este de aquí, este de aquí. Yo lo necesito cuando va de 2 a 0 o cuando va de 0 a 2. Dime tú, yo lo necesito cuando va de 2 a 0 o cuando va de 0 a 2. Yo lo necesito cuando va de 0, lo volteo entonces. Entonces digo, ah, ya, profe. Entonces, si yo esto lo invierto, ahora su potencial sería más 2,38 voltios. Ah, mira, ve. Esto es 2,38. Ahí está. Más, si quieres ponerle. Ahí está. Ya, ahí está. Más. Ahora la pregunta es, ¿no? Este potencial que yo voy a calcular, ¿es o no el potencial cuando va de 1 a 0 para el cobre? ¿Y eso cuánto me debe dar? Dice 2,90. Por favor, ¿podrías pasarlo a restar? ¿Podrías hacerlo? Cuando el cobre entonces va de 1 a 0, ¿cuánto sería? ¿Me puedes ayudar con eso, por favor? ¿Cuánto sería? Pues pásalo a restar. 2,9 menos 2,38. ¿Cuánto sería? Ya, pero ahora la pregunta es, ¿a ti te piden cuando vas de 1 a 0 o te piden cuando vas de 0 a 1? Mira tu pregunta, pues, mira tu pregunta. ¿Qué es lo que te piden a ti? ¿A ti te piden que ahí es el potencial cuando vas de 1 a 0 o te piden cuando vas de... ¿Qué es lo que te piden a ti? ¿A ti te piden cuando vas de 1 a 0 o es cuando vas? ¿Cuánto sería ese potencial? Claro, ahí me piden al revés, ¿sí o no? Acá está lo que te piden, mira, ve. A ti te piden cuando vas de 0 a 1, ya, pero si de 1 a 0 vale 0,52, entonces lo otro es menos 0,52. ¿Cuál es tu clave entonces ahí, muchachos? ¿Cuál es tu clave ahí? La letra C. ¿Quedó claro eso, por favor, cómo lo hemos trabajado? ¿Quedó claro cómo lo hemos trabajado? Ya está. Muy bien, sigamos buscando. Ya está la 10. Vamos con la 11. Ya, a ver. Ya. ¿Cómo sería yo? A ver. Me da la pila de Daniel. Ya hemos hecho la pila de Daniel, pues, ¿no? Entonces dice, el puente salino cierra el circuito eléctrico polarizando la celda, polarizando o evitando la polarización. ¿Qué es lo que hace el puente salino, muchachos? El puente salino polariza o evita la polarización. Eso es falso, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es evita la polarización. Falso. Los electrones fluyen desde el zinc hacia el cobre a causa de una diferencia de energía potencial. Claro, pues, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué te vas?
¿Por qué los electrones van a fluir del zinc hacia el cobre? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Ah, es que hay una diferencia de energías, pues. Hay una diferencia de energías, ¿no? Hay una energía que en un lado es mayor que otro. Obviamente la energía en el cobre por la reducción es mayor, pues. Eso es verdad, ¿no, muchachos? Claro que sí. A condiciones estándar, ¿cuál sería el diagrama de la celda? El diagrama de la celda podría ser eso, ¿no? A ver, sin a sin más 2, ¿estamos bien? Está bien, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinan ustedes? Claro, estrictamente debería ser así, ¿no? Pero no creo que haya un problema con ello. Es el zinc, ya, ahí está. ¿Así tendría que ser o no? Dime tú, ¿se parece o no se parece? Incluso algunos le ponen paréntesis todavía aquí, ¿ah? Sí. ¿No? No creo que estaría mala, no creo que esté mal, no creo que esté mal. Yo le pondría verdadero, no creo que esté mal, porque en realidad está mostrando lo que debe de indicar, ¿no? Del sin cero pasa a sin más 2 acuoso 1 molar, cobre más 2 que está en fase acuoso 1 molar, está pasando a cobre. Yo creo que está perfecto. Yo le pondría verdadero. No está yendo en contra de, pues, no está yendo en contra de, me está mostrando la información que yo necesito observar. Me está mostrando la información que yo necesito observar. Entonces nos pedía las incorrectas. ¿Quiénes tendrían que ser la incorrecta, chicos? Claro, solo uno, pues, ¿no? Solo uno. ¿Estamos o no, muchachos? ¿Estamos o no estamos, por favor? Confírmame eso al chat, ¿sí? Perfecto. 12. A ver qué nos dice la 12. También está partido, vamos a... Ya. A ver, esta preguntita es interesante. A ver, vamos, te escucho. Ya, te escucho. La A nos dicen por acaso la señorita, señorita creo que si no me equivoco, discúlpame si te estoy diciendo señorita, Heredia, ¿no? Heredia. Sí, discúlpame, lo que pasa es que no puedo ver tu nombre, veo tu apellido, nomás no va a decir que me esté equivocando. Heredia nos dice que es la A. Heredia nos dice que es la A. ¿Qué opinamos? A ver, todos chicos, ¿qué opinamos? ¿Qué opinan? A ver. Ya, sí, me dicen, vamos a ver. Veamos, dice, nos dan acá tres valores. Dice, la especie química con mayor tendencia a reducirse ya. ¿Qué te parece si lo ordenamos? Ordenemos de menor a mayor potencial. ¿Todos están en reducción o no? ¿Observas o no observas que todos están en reducción? Quiero que se observe eso primero. ¿Observas que todos están en reducción? De 3 a cero, de 2 a cero, de uno a cero. ¿Todos están en reducción o no están en reducción? Ya, vamos a ordenarlo de más a menos, ¿ok? Entonces, ¿quién iría primero? Primero iría el oro, que va de más 3
a oro solo y su potencial sería más 1,50. Luego, ¿quién iría? Luego iría la plata más uno, plata cero, su potencial sería más 0,80. Ya está. Y finalmente iría el estaño, más 2, estaño cero, y su potencial sería menos 0,14. Así iría, ¿o no, muchachos? Ya, entonces, mira, mira. Dice, la especie química con mayor tendencia a reducción, ¿quién es? O sea, ¿quién es el que tiene mayor facilidad? ¿Quién es el que tiene mayor facilidad para reducirse? Entonces, aquí puedo colocar mayor, obviamente no le voy a poner mayor, ¿no? Voy a ponerle, ahí que puedo colocar, ahí puedo colocar la facilidad a reducción. ¿Quién tiene la facilidad para reducirse ahí? ¿Quién tiene la facilidad para reducirse ahí? El que tiene mayor potencial de reducción. Entonces dice, la especie química con mayor tendencia a la reducción es el oro más 3, verdadero. ¿Sí o no? Confírame el chat de eso. Claro que sí, pues eso es verdad. ¿O no es verdad? Claro, eso es lo que puedo ver, ¿no? ¿Qué más? La especie química con mayor tendencia a oxidación. Ya, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Yo debería de hacer esto. Mentalmente voy a voltear todo. Y le digo mentalmente porque quiero que te des cuenta de algo luego. Si yo volteo todo, ahora esto sería sí o no. Si yo volteo todo, si yo volteo todo, ya. Entonces quiero que te des cuenta de algo. Ahora si yo volteo así, dime tú, ¿esto iría así, sí o no? Si yo volteo esto, ¿quién iría acá? ¿Estaría o no ahora la facilidad a reducirse? Disculpa, a oxidarse. ¿Sí o no? Dime tú. Entonces, ¿quién es el que tendría la mayor facilidad para oxidarse? La especie química con mayor tendencia a la oxidación, ¿eso no es el estaño? Claro, es verdad, pues. ¿Sí o no, muchachos? Ya, pero ¿era necesario que yo haga todo esto? No, pues, ¿por qué? Porque si yo veo que en este sentido aumenta la reducción, entonces yo simplemente puedo decir, entonces en este sentido, así tendría que aumentar la oxidación y él sería el mayor. No sé si te das cuenta de ese detalle. ¿Te das cuenta o no te das cuenta de ese detalle? Claro que esto es algo técnico. ¿Por qué? Porque al final, si tú lo inviertes, puedes tener mejor los valores, ¿no? ¿Está claro por favor entonces eso, chicos, o no? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí, por favor? Confírmame. ¿Sí? Ya. La última. El orden por la fuerza reductora. ¿Te acuerdas quién era el que te hablaba de la fuerza reductora? ¿Quién era el que te hablaba de la fuerza reductora? ¿Quién es el que tiene mayor fuerza reductora? Claro. ¿Quién es el que tiene mayor fuerza reductora? El que tiene mayor fuerza reductora, ¿quién era? Lo dijimos, lo dijimos. ¿Quién tenía mayor fuerza reductora? Claro, tenía mayor fuerza reductora aquel que tenga mayor, ¿qué cosa? Mayor facilidad a oxidarse. Pues te acuerdas que cuando nosotros hablamos de la fuerza reductora, era como hablar de quién es el mejor agente reductor, ¿no? ¿Quién es el mejor agente reductor? Decíamos nosotros, ¿no? Claro, muy bien. La fuerza reductora
Entonces eso lo voy a poner aquí, ¿no? Lo voy a jalar aquí una flechita. Oye, qué bacán que se haya entendido, de verdad. Estaba preocupado que por no hacer en pizarra, dije, de repente no se va a entender, dije. Claro, cuando nosotros hablamos de fuerza reductora, estamos hablando pues del agente reductor. O sea, estamos hablando de la fuerza de oxidación, ¿no? Entonces yo veo acá está la facilidad, entonces yo jalo acá mi flechita y digo, ya, voy a hablar de la fuerza reductora. Entonces, según lo que yo tengo aquí, ¿cómo es la fuerza reductora? El estaño es el que tiene mayor facilidad para oxidarse. De ahí viene la plata y de ahí viene ¿quién? El oro. Así sería el orden, ¿sí o no? Confírmame, ¿así sería el orden o no? Entonces, ese está mal, pues. ¿Cuál es tu clave, por favor, entonces, amigos? Verdadero, verdadero, falso. Avión. ¿Se entendió, muchachos? Profe, pero ahí deberían ser los iones, ¿no? No, no son los iones. ¿Por qué? Porque quien se está oxidando no es el estaño más dos, es el estaño. El estaño es el que se oxida, la plata es el que se oxida, el oro es el que se oxida. Los que se reducen son, ¿quién se reduce? El oro más 3. ¿Quién se reduce? La plata más uno. ¿Quién se reduce? El estaño más 2. Pero los que se oxidan no son ellos, los que se oxidan son el oro cero, la plata cero, el estaño cero. ¿Correcto, muchachos? ¿Está claro eso, amigos, o no? Confírame al chat, por favor. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Este es un problemita tipo admisión. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Vamos con un par más, pues, ¿no? A ver la 13. Entonces, muchachos, ¿se está entendiendo, por favor? 13. Vamos, te escucho. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver. Lo bueno es que cuando lo hacemos con diapositiva, mira, no tenemos que copiar nada en la pizarra y la pregunta es inmediata, ¿no? Cortar y pegar la pregunta es súper rápido. Tuviera que escribir todo esto en la pizarra, nos demoraría mucho más, ¿no? A ver, vamos con la pregunta. Dice, sabiendo que algunas soluciones salinas son capaces de oxidar a los metales representativos, ¿qué sucede al sumergir una cinta de magnesio en una solución de sulfato cúprico? Ok, yo tengo aquí un recipiente, yo tengo aquí un recipiente, ok, ahí está. Ok, este recipiente tiene una solución, dice, ¿no? Este recipiente tiene una solución de sulfato cúprico, creo que dice, ¿no? Ahí está. Ok, y aquí lo que voy a hacer es introducir, ¿qué cosa? Una cinta de magnesio. Y ahí está, ahí está. Entonces la pregunta es, ¿se oxidará el magnesio o no se oxidará el magnesio? ¿Se oxidará? ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Fácil, pues. Si tú quieres saber si el magnesio se oxida o no frente al cobre, analiza los potenciales, ¿no? Analiza los potenciales. Entonces, profe, yo tengo esto. A mí me han dado el potencial, acá está, pues mira, ve. Dice que magnesio más 2 pasa a magnesio cero y su potencial vale menos 2,37 voltios. Cobre más 2 pasa a cobre cero y su potencial va 0,34 voltios. Ahí está.
Entonces yo te hago una pregunta. ¿Los dos están en reducción o no? De 2 a cero se reduce, de 2 a cero se reduce. Los dos están en reducción, chicos. ¿Quién se reduce? Ya, pues esa pregunta la hemos hecho desde la diapositiva uno. ¿Quién se reduce? ¿Quién? ¿Quién se va a reducir? El que tiene el mayor potencial de reducción. Entonces, ¿quién se tendría que reducir? ¿Quedaría o no quedaría el cobre como cobre 2 a cero con un potencial de reducción de cuánto? De 0,34. ¿Es correcto o no es correcto eso? Claro. ¿Y quién se tendría que oxidar? ¿Qué es lo que tendría que hacer con él? A él lo tendría que invertir, ¿no? Y si yo lo voy a invertir, me quedaría magnesio cero a magnesio más 2 y el potencial de oxidación, ¿cuánto sería ahora? Más 2,37 voltios. Ahí está. Entonces, muchachos, la observación es clara, ¿no? La observación es clara. Si yo sumo esto, ¿cuánto me daría mi potencial de la celda? Simplemente por preguntar. ¿Cuánto me daría ese potencial? Te escucho, súmalo pues. ¿Sale positivo o no sale positivo en ambas? ¿Cuánto saldría? Saldría 2,37 más 0,34. Saldría más 2,71 voltios. Allá. Ahora, me están preguntando, ¿la reacción redox cómo sería? Vamos a ver, pues. La reacción redox cómo sería. Entonces, yo observo, mira, que el magnesio que tiene carga cero se ha convertido en magnesio que tiene carga más 2. ¿Eso qué significa? Eso significa, o no, muchachos, que perdió dos electrones. Confírmame. ¿Eso ocurre o no ocurre? En tanto, ¿qué ocurre en el ánodo, en el cátodo? Tengo un cobre más 2 que tuvo que ganar dos electrones para que ahora él se convierta en cobre cero, ¿sí o no? Entonces, si yo sumo esto, amigos, si yo sumo esto, ¿se van o no dos electrones, dos electrones? ¿Y qué es lo que te quedaría? Te quedaría que magnesio con carga cero con el cobre más 2 te debe de generar magnesio más 2 con el cobre cero. Ahora, esto es mi ecuación iónica. Esa es mi ecuación iónica, pero obviamente, muchachos, esto se podría traducir de esta manera o no. Magnesio va a reaccionar o no con el QSO4. Eso es lo que tengo o no al inicio acá. Magnesio y QSO4, pues. Pero ahora, ¿en qué se va a convertir esto? Aquí lo que va a haber es un desplazamiento, pues. El magnesio va a desplazar al cobre. Y entonces, ¿qué es lo que te va a quedar ahora? Magnesio, SO4 y el cobre cero. Ahí está, muchachos. Dime tú, ¿se parece eso a la reacción que tenemos ahí? Magnesio QSO4, MSO4 cobre. Sí. ¿Y eso ocurre o no ocurre de manera espontánea? Sí. ¿Por qué? Porque el potencial de la celda nos ha salido positivo. Y si eso es positivo, que significaba que todo estaba bien conectado, que así es como debería de funcionar esto. Entonces la pregunta uno, ¿es verdad o es mentira, muchachos? La pregunta uno es verdad, ¿sí o no? ¿Qué opinas? ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Por favor, confírame el chat, ¿estamos bien o no? Listo. ¿Qué más dice? Nos pedía, ojo que nos piden solamente, ¿qué sucederá al sumergir una síntesis? Ah, nos pide lo verdadero. Ya la primera es verdad, pues, ¿no? Dice, vamos, te escucho. ¿Qué más tenemos? Seguimos. La 2. ¿Qué dice la 2, amigos? Te escucho. Según la ley de la conservación de la masa de Lavoisier, la cinta de magnesio se conserva. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso?
Vamos, te escucho. ¿Qué dice? ¿Se conserva o no? ¿Qué opinan? Según la ley de Lavoisier, la masa de la cinta de magnesio se conserva. ¿Qué dicen? Esa pregunta es interesante, ¿no? Esa pregunta es interesante, ¿por qué? Porque lo que va a suceder con el magnesio, si tú te das cuenta, el magnesio se va a oxidar. Entonces, la masa de la cinta va a empezar a disminuir, o no va a empezar a disminuir la masa de la cinta. Confírmame tú. ¿La masa de la cinta va a empezar a disminuir o no? Claro, porque es el que se va a oxidar, pues. Entonces, si bien es cierto, la masa de la cinta va a disminuir, pero acá dice, según la ley de Lavoisier, la masa de la cinta de magnesio se conserva. La masa de la cinta de magnesio, es que la pregunta es muy dual, porque según la ley de la conservación de la masa, obviamente la masa de magnesio no va a aumentar ni va a disminuir en el sistema, porque se tiene que conservar la masa, ¿no? Claro, es que como tú tienes una reacción química, cuando tú tienes una reacción química, ¿qué decimos nosotros? Que la masa que hay en el reactivo al final se conserva o no se conserva. La masa al inicio, la masa al final es igual, pero esta pregunta es un poco confusa. ¿Por qué? Porque no entiendo si me está preguntando si la masa del ánodo se conserva, porque la masa del ánodo obviamente no se va a conservar, la masa del ánodo, porque va a empezar a disminuir, pero obviamente la masa de magnesio obviamente se va a conservar por ley de la conservación de la masa de magnesio no va a desaparecer, la masa de magnesio habrá una parte que era reactivo y se formará en producto, ¿no? Entonces esa pregunta de ahí es la que nos tiene un poco complicado, pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos con la 3. Dice, la concentración molar del ion cúprico aumenta. Entonces mi pregunta sería esta. ¿Hay mucho más ion cúprico o no? Depende, pues. A ver, mira, mira, mira. Supuestamente el ion cúprico, supuestamente, ¿qué ocurre? Supuestamente ocurre esto, ¿no? Yo tengo aquí, yo acá tengo un ion cúprico, pero este ion cúprico, que es el de acá, yo quisiera que tú me digas, ese ion cúprico, te lo voy a poner así para que lo entiendas, ¿ya? Mira, dime, ese ion cúprico aumenta, o sea, se produce ion cúprico. Si se produciera ion cúprico, diría que aumenta su concentración. Pero la pregunta es, ¿se forma ion cúprico o el ion cúprico que tienes pasa a cobre cero? Porque si eso ocurre, yo diría que baja su concentración. ¿Cuál de las dos es lo que ocurre en la celda, muchachos? ¿Se produce ion cobre más 2, o sea, la reacción que produce cobre más 2, o el cobre más 2 pasa a cobre cero? Mira lo que ocurre, pues, profesor, acá está la reducción. Lo que yo veo es que el cobre más 2 está cada vez más convirtiéndose a cobre cero. El cobre más 2 está convirtiéndose a cobre cero. Ah, entonces lo que yo estoy observando es que este cobre más 2 está disminuyendo. Por lo tanto, yo diría que a medida que la reacción se da, hay menos cobre más 2 y lo que hay más es cobre cero, porque eso es lo que se está produciendo. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿la concentración molar del ion cúprico aumenta? ¿Aumenta más cobre más 2 o hay cobre más 2 que se está convirtiendo a cobre cero? Claro, esa opción, ¿cómo sería, muchachos? Falsa, ¿no? No aumenta, en realidad no está aumentando. En realidad, ¿qué está ocurriendo con el ion cobre más 2? Se está disminuyendo porque cada vez más el cobre más 2 se está convirtiendo en cobre cero. Eso es lo que yo veo acá, pues, muchachos. De cobre más 2 pasa a cobre cero. Eso quiere decir que cada vez hay más cobre cero y menos cobre más 2. ¿Estamos o no estamos? ¿Se ve eso, por favor? ¿Me confirmas el chat, por favor? Si eso se observa, se ve, lo analizo, es fácil de ver, por favor. ¿Me confirmas? Sí, se ve eso, por favor. Ya, entonces tenemos verdadero y falso al final. A mí me piden lo que sí cumple.
Ya, definitivamente la tercera no puede ser clave. O sea, esta no puede ser, esta no puede ser. Podría ser solo dos, tampoco porque una es. Entonces nos queda uno y uno y dos. Entonces la dos, muchachos, queda en el limbo. A ver, vamos a pensar. Según la ley de Lavoisier, la masa de la cinta de magnesio que dice se conserva. ¿Qué opinan? A ver, necesito opiniones, pues acá tenemos que participar todos. Acá tenemos que participar todos. A ver, vamos, te escucho. ¿Qué opinas? ¿Le ponemos verdadero o le ponemos falso? ¿Qué opinas? A ver, vamos. Vamos, por fin encontramos un problemita que nos hace pensar un poquito, ¿no? Es que nos hace pensar porque la pregunta es un poco media dual, pues, ¿no? Es una pregunta que nos dice, a ver, vamos a ver, pues, ¿no? Vamos, pero vamos, tranquilos, pensemos normal, tranquilos, no nos aceleremos, nada, ¿no? Total, no estamos en admisión. Tuviéramos en admisión, así tendrías menos de un minuto para pensar. Pero ahorita nos podemos tomar el tiempo, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Verdadero o falso? Me dicen falso, me dicen falso. ¿Qué opinan todos? Dice, cambio si nos hablara con elementos sería diferente. A ver, no leo bien tu comentario, déjame verlo bien. Ajá, dice. Dice, a ver, profe, al referir a la cinta podría referirse al electrodo, claro. En cambio, si nos hablara del elemento, sería diferente, por lo tanto sería el electrodo y sería falso, ¿no? Claro, dice, según la ley de Lavoisier, la masa de la cinta de magnesio se conserva. La masa de la cinta de magnesio, claro, vamos a ponerle falso, ¿no? Claro, vamos a poner acá, se consume. Se consume, ¿no? Listo, falso le ponemos. Entonces, si es falso, ¿cuál tendría que ser tu respuesta nada más? Tendría que ser la uno nada más. Correcto, ¿está claro o no está claro eso? Claro, ya está. ¿Cuál es la clave? La A. Muy bien. Listo. ¿Qué tal? Interesante el problema, ¿no? Simpaticón el problema, simpaticón, simpaticón. Vamos con la 14.